Vamos a meternos con la cuestión económica. Vamos a comunicarnos con la Bolsa de Comercio. Allí lo tengo a Fabio Ventre, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Fabio? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, con mucha incertidumbre, con muchas preguntas respecto de las medidas. Vamos a hacerlo, vamos a poner los paños, vamos a acomodarnos. Muchas dudas, muchas preguntas en torno a lo que viene sucediendo en materia económica, Fabio. A ver, ¿qué es lo primero que podés decir o rescatar sobre los anuncios de Caputo? Bien, primero, para iniciar sobre los anuncios de Caputo, creo que el diagnóstico es el correcto, al menos coincide con el nuestro de que el principal problema de Argentina es fiscal. Del déficit fiscal, de que el gobierno gasta más plata de la que tiene de forma sistemática, surge la deuda, surge la emisión de pesos y de ahí sale la inflación. Y justamente de ese foco, que es el que más sentimos los argentinos día a día, lo estamos viendo esta semana, de los precios, cómo suben y cómo erosionan el poder adquisitivo de nuestros ingresos, se derivan también otras cosas como el atraso cambiario, que también se busca atacar en los anuncios, entre otras cosas. Y en ese contexto el diagnóstico es el correcto y casi todas las medidas que van a realizar van a tener ese problema. Por más de que algunos nos gusten más o menos las medidas que se anunciaron, 70-80% de las medidas que se anunciaron fueron para atacar ese déficit, algunos vía baja de gasto, otros vía refuerzo de ingresos, de forma tal de anclar la economía en ese tipo de medidas y buscar de esa forma eliminar el bache fiscal, tratar de frenar, si es que no se puede eliminar, que es el objetivo justamente, la emisión para financiar el tesoro, y con algo de suerte tratar de estabilizar la economía después de estos meses que van a ser claramente duros, pero creo que en ese contexto van atacando el problema de raíz de forma correcta. A ver, si tenemos que pensar en los periodos de estas medidas, tenemos que decir que a priori lo que se intenta hacer, y con esto te pregunto a ver si entiendo bien lo que sucede, a priori lo que se intenta hacer es efectivamente atacar parte de lo que tiene que ver con la demanda para que efectivamente después se puedan estabilizar los precios. ¿Cuál sería la lógica efectivamente de hoy? Dejar abiertos los precios, que suban los precios y que efectivamente después, al contraerse la demanda, se contraigan también los precios. ¿Cómo funciona esta lógica? Bien, es una buena pregunta. Te escucho un poco bajo, pero creo que comprendí tu pregunta. El objetivo principal ahora, el gobierno no quiere controlar precios porque el control de precios ha probado de forma reiterada que ha fracasado. No hay forma de controlar la economía de ese lado. Volver a una economía de mercado donde se definen por oferta y demanda los precios va a implicar un ajuste, ¿no? Hoy todos sabemos en Argentina que hay una enorme cantidad de distorsión y dispersión de precios. No solo no sabemos que vale una cosa respecto a otra, sino que los precios de un solo producto de diferentes marcas difieren un montón, e inclusive el mismo producto de la misma marca, en el mismo formato de presentación, va a un lado u otro y tiene una diferencia de precios que a veces el doble o la mitad, depende de cómo lo veas, entre un lugar y otro que están a una cuadra de distancia. En ese contexto, la economía tiene que hacer sus ajustes y tiene que acomodar los precios. Es normal, y lo hemos vivido mucho a través, por ejemplo, del tipo de cambio de estos últimos años, que cuando se disparan estos desequilibrios y se buscan equilibrar, hay lo que llamamos los economistas un overshooting, una sobrereacción, en la cual los precios suben mucho y luego bajan y se acomodan. Es cierto que en Argentina muchas veces los precios de las cosas no bajan, lo sabemos muchísimo, pero por ejemplo esta última semana que ha habido muchísimos aumentos de precios muy grandes que rondan entre 20 y 25% en algunos rubros, como puede ser electrodomésticos o electrónica. Es cierto que hay algunos productos de esos rubros que han subido un montón de precio, algunos casi que se han duplicado, pero también hay otros que han bajado de precio. Entonces, vamos a tener que ver cómo se acomodan las cosas. En este contexto vamos a sentir el impacto más fuerte de las medidas, va a haber un fogonazo inflacionario, tendremos que ver en el verano si se terminan de acomodar o no. Si no se acomodan y los precios siguen subiendo, el gobierno va a tener que tomar otro tipo de medidas para frenar la inestabilidad. Esperemos que no lleguemos a ese punto, y ellos están apostando a que con el tipo de cambio relativamente fijo, porque va a incrementarse muy poco a partir de ahora. Además de eso, con el freno del bache fiscal y el freno de la emisión monetaria, están apostando a dar las señales concretas para que al menos esa inercia inflacionaria se corte. Bien, si tenemos que pensar hoy, Fabio, vos sos un hombre que conoce de esto, si tenemos que pensar hoy en la divisa, tenemos que pensar en una divisa que se va a acomodar más o menos en este precio, tenemos que pensar que todavía continúa habiendo retraso cambiario en la Argentina. No, para mí no solo que no hay atraso cambiario, sino que el tipo de cambio está quedando muy alto. En términos históricos, cuando los comparás, la única vez en la historia de Argentina que estuvo tan alto el tipo de cambio fue en la salida de la convertibilidad en el 2001-2002. Ahí en esa época, donde pasamos de un peso a casi 4 del tipo de cambio, bueno, estamos comparándolo a precios de ese entonces con precios de hoy y demás, estamos a un nivel muy parecido que se mantuvo muy poco tiempo. Recuerden que después de eso el tipo de cambio bajó
y se estabilizó cerca de los 3 pesos, 2, estuvo ahí dando un par de vueltas, pero no quedó a ese nivel tan alto. En ese sentido, hoy el tipo de cambio es alto, pero una diferencia importante con el 2001-2002, la inflación de ahora es mucho más alta, entonces hay que ver cuánto tiempo dura en ese margen donde hoy parece caro, pero capaz que de acá a un mes te puede quedar un poco abaratado. Yo creo que el gobierno apuesta a haber hecho esto ahora, el ajuste rápido, para dejar el tipo de cambio en ese sentido de cierta forma fijo y dar una señal de que hay un ancla fiscal, un ancla monetaria y un ancla cambiaria y que no hay motivos para que la inflación siga creciendo a 2 dígitos o más por mes. Esa es la apuesta y tiene mucho sentido en la teoría. Hay que ver en la práctica que los desajustes de precios de ahora se estabilicen, se equilibren y después del duro golpe que va a significar en estos meses cortar con esta herencia enorme que tuvo que recibir el gobierno, ojalá se estabilicen los precios y podamos seguir hacia adelante pensando en los siguientes puntos del plan económico de la Libertad Avanza. A ver, voy a preguntarlo de esta manera, voy a tratar de llevar esta situación económica a la gente, el consumo de la gente común, para explicarle. A priori lo que se hace es tratar de liberar los precios para poder liberar un poco la economía, que haya una circunstancia compleja, por eso se habla de un enero, de un marzo, y de un enero, febrero y marzo muy difíciles, y ya en marzo comenzaría a estabilizarse parte de lo que tiene que ver con una inflación muy atolondrada, muy importante, en torno a 40-50%, ya comenzaría a estabilizarse efectivamente, en tanto se vaya aproximando efectivamente a una de las primeras metas del gobierno. ¿Es esta la idea del gobierno? Es la apuesta, ¿no? O sea, ya en febrero, marzo vamos a empezar a ver de que si el ajuste fiscal se hizo o no, la idea es que sí. Si se sigue emitiendo para financiar al Tesoro no pesos, la idea es que no se sigue emitiendo. Se va a ver también de qué tipo de cambio no se debería haber movido, que es la apuesta del gobierno también. Y entonces todos los motivos que te justifican inflación, de que el gobierno no está más plata de la que tiene y por eso tiene que emitir pesos, y al mismo tiempo estuvo atrasando el tipo de cambio, todo eso se desaparecería no de un mes al otro, pero sí en 2 o 3 meses. Esas señales son las que el gobierno apuesta que sean las anclas, las que le den credibilidad a su plan económico, y ya eso implicaría que pueda haber un corte importante, un shock a la baja de la inflación desinflacionario, donde no pido que va a bajar cero, no va a pasar, pero sí muy por debajo de los niveles que vamos a ver en diciembre y enero, particularmente van a ser meses muy complicados donde la inflación puede llegar a rondar o incluso superar el 20% mensual. Después de eso, si no hay un corte abrupto, la situación va a ser mucho más compleja. Como te dije, esperemos que no pase, no hay motivos para pensarlo, pero obviamente la situación es tan crítica que pasar de la teoría a la práctica no es tan fácil. Hay que ver cómo reacciona la economía, cómo reaccionan los mercados y en base a eso, qué pasa después de este shock inicial que sabíamos todos que iba a ser difícil. Esperemos que tenga un corte y que en el verano, al estabilizarse las cosas, quizás cambiemos de régimen monetario, pero en lugar de seguir escalando la inflación sea para desescalar un par de pasos y volver un poco más normal a la situación de la inflación en Argentina. O sea que, a ver, vamos a ponerlo de esta manera y vos me vas a decir si tengo razón o no. Puede pasar cualquier cosa. O sea, pueden detonarse las LELIQs y podemos tener un octubre del año que viene, un diciembre del año que viene, con una casi sin inflación o con una inflación muy, muy bajita, como también podemos tener un diciembre del año que viene con una hiper. Puede pasar cualquier cosa, digamos. No tenemos una certeza hoy por hoy sobre efectivamente cómo va a estar la economía el año que viene. El escenario es muy abierto por muchos factores, pero en gran medida por la herencia que recibe este gobierno. Está el del descalabro económico que existe en todas las variables de la economía, que es muy difícil pensar si esa bomba se puede desactivar. El gobierno en ese sentido, ¿qué apostó? A resolverlo rápido, de forma agresiva y con medidas que incluso creo que ellos mismos no están de acuerdo en tomar y que no son fanáticos, como por ejemplo puede ser la aplicación de retenciones, claro, o la suba del impuesto país. En ese contexto lo que se busca es cortar el problema de raíz, hacerlo rápido y, si se estabiliza la economía, ir hacia atrás con algunas de esas medidas y empezar a hacer reformas un poco más grandes que son importantes para que Argentina vuelva a ser competitiva. En el medio pueden pasar otras cosas y sí, porque la verdad es que hay tantas cosas hay tantos fusibles que desactivar que ha dejado el gobierno previo, que la verdad es muy compleja la situación. Hasta ahora los mercados han reaccionado bien, el inicio ha sido razonable en lo que es expectativas. Hay que ver hasta cuándo puede resistir la economía y cómo se acomodan las cosas en el verano. Creo que ese es el próximo punto, el próximo paso para estar atentos a cómo evoluciona la situación económica. Muy bien, ahí está, Fabio Ventre, de la Bolsa de Comercio. Gracias, Fabio. Muchas gracias a ustedes.